son las primeras jornadas extremeñas en cooperación internacional en salud. Es un proyecto financiado por la EXCIT, por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional. Es uno de los hitos del proyecto, el hito final, digamos, ¿no? Ha habido un curso online que, bueno, es asincrónico y gratuito para todas las personas que estén interesadas en hacerlo, sobre cooperación también internacional en salud. Carlos también da algún tema, componentes expertos de Medicum Mundi, del sector. Y bueno, con la Facultad de Medicina, con la Oficina de Cooperación Universitaria, bueno, pues la idea es un poco hacer las jornadas extremeñas en cooperación un poco pues, por reforzar el sector de cooperación concretamente en salud y por visibilizar y compartir buenas prácticas y casos de éxito en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación voy a pasar el micro a Silvia Román, que es la directora de la Oficina de Cooperación Universitaria. Y nada, y sin más ya empezamos con Carlos Mediano y claro, se está grabando en directo, está emitiéndose en directo en YouTube, si queréis compartir el vídeo porque haya más afluencia. Luego el vídeo, todas las jornadas quedarán grabadas con un vídeo editado en buena calidad en el canal de Medicum Mundi Sur. Y nada, y muchas gracias por venir y empezamos. Así que sí. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues lo primero que quiero decir pues, es que muchísimas gracias por habernos permitido estar presentes hoy aquí. La Oficina Universitaria de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Extremadura, pues su máximo deseo es estar presente y si puede además facilitar, ayudar, motivar que se realicen este tipo de eventos, pues todavía mejor. No me voy a extender mucho, pero sí querría aprovechar esta oportunidad pues, para dar a conocer las líneas en las que estamos trabajando. La oficina es un organismo independiente de los centros, pertenece al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura actualmente. Y bueno, pues tiene entre sus objetivos pues, trabajar para que los valores de la cooperación, de la solidaridad, también objetivos de desarrollo, todo tipo de cuestiones relacionadas con los valores, también en cuanto al planeta, lleguen a la comunidad universitaria este tipo de valores o de conocimientos o de capacidades que no siempre están reflejados en nuestros planes de estudio. Entonces, para ello, estamos trabajando de una forma dinámica y muy fluida, es decir, que modificamos nuestra forma de trabajar cada vez que vemos que es necesario, pero estamos trabajando como en tres grandes ejes. Sin querer aburrir a la audiencia, pero sí destacar, uno de nuestros ejes es la capacitación. Estamos promoviendo acciones formativas certificadas por la Universidad de Extremadura en cuanto a asuntos relacionados con la cooperación. Estamos aproximadamente sacando 4 certificados de especialización, 6 créditos. Este año, por ejemplo, pues tenemos uno sobre procesos migratorios, otro sobre Agenda 2030, tenemos ahora uno que va a empezar sobre la gestión de los proyectos de cooperación y más adelante otro de investigación aplicada en cooperación al desarrollo. Tenemos microcredenciales mucho más específicas, son 3 créditos encaminados más a trabajar habilidades muy concretas. Vamos a sacar ahora uno próximamente en abril, muy destinado a que nuestros estudiantes conozcan las oportunidades laborales que existen en los organismos multilaterales, en sedes de Naciones Unidas, porque trabajamos muy en coherencia con AESCI, con la Agencia Extremeña de Cooperación, para también dar a conocer todas las oportunidades que hay que se quedan a menudo sin aprovechar. Entonces existe un programa que se llama Jóvenes Extremeños en Organismos Multilaterales, que beca a nuestros estudiantes para que hagan un año de estancia en sedes de Naciones Unidas en todo el mundo. Pues esta microcredencial sería una forma de dar a conocer ese programa para estudiantes de nuestra universidad. Estamos trabajando también en otra microcredencial encaminada fundamentalmente al voluntariado y todo en conexión con un programa de voluntariado en terreno que también vamos a financiar este año. Yo digo vamos, realmente nuestra financiación viene de AESCI. Va a haber, ya hicimos un pequeño proyecto piloto el año pasado, este año vamos a dar un paso más. Va a haber becas para que nuestros estudiantes hagan voluntariado en terreno con entidades de la cooperación de Extremadura. En este aspecto, aparte de todo lo que viene siendo su propio aprendizaje, pues se reconoce con créditos de CTS y puede formar parte de su trabajo fin de estudio.
Bien, bueno, pues me toca hablar de la cooperación internacional y la salud global en el siglo XXI, ¿no? Y bueno, yo siempre cuando doy charlas sobre estas cosas, bueno, primero voy a presentar, me llamo Carlos Mediano, trabajo en Medicus Mundi. Digamos, para hablar de estas cosas tengo una pequeña ventaja y es que estoy trabajando a todos los niveles. Trabajo a nivel de proyectos de cooperación directos en general, soy el coordinador técnico. Trabajo a nivel de la Federación de Medicus Mundi España haciendo un documento, un informe sobre la salud en la cooperación, el desarrollo y la acción humanitaria junto con Médicos del Mundo. Este es un informe que llevamos desde 2001 haciendo anualmente, donde analizamos qué pasa en la salud y qué están haciendo los distintos organismos donantes, ¿no? Tanto en cooperación al desarrollo como en acción humanitaria. Y por último estoy en Médico Internacional a nivel de comité ejecutivo y en el, digamos, responsable del grupo de justicia climática. Entonces, de alguna manera, mi ventaja es que estoy en todos los niveles. Y bien, ¿con qué empezaría? Pues empezaría con, por lo menos, ponernos de acuerdo en con qué estamos hablando. ¿Y por qué digo esto? A ver, porque muchas veces utilizamos palabras o términos que creemos que todos estamos diciendo lo mismo y no es así. No me voy a detener mucho en cooperación internacional. En cooperación internacional, bueno, es trabajar con. Eso quiere decir que no es trabajar para, ni trabajar sobre. Y esto tiene mucho que ver con un poco ese concepto nuevo de cooperación internacional que tiene que haber en este siglo, ¿no? Y digo sobre porque a veces hacemos cooperación o se dice que se hace cooperación y lo que se está haciendo, por ejemplo, es a nivel de salud, por ejemplo, debilitar los sistemas sanitarios locales en vez de fortalecerlos, que tendría que ser su objetivo, con buena voluntad, pero es lo que se hace, ¿no? Pero no me voy a detener mucho eso porque es un poco filosófico, pero bueno, básicamente entender que cuando hablamos de cooperación es trabajar con las personas. Quiere decir que estamos en el mismo nivel en toma de decisiones, etc. Me voy a detener un poquito más en salud global, ¿no? Porque salud global sí que es un término que posiblemente se utilice muchas veces de manera muy distinta. Bueno, la primera cuestión que os quiero comentar es el tema de la salud, ¿no? Si nos atenemos a la definición de la OMS, que no es ausencia de enfermedad, sino que es bienestar físico, psíquico y social, yo me preguntaría, ¿alguna vez habéis medido cuánta gente está sana en el mundo, según esa definición? No. Lo que medimos son enfermos o enfermas, no personas sanas, porque es complicado, ¿vale? Es un concepto complicado, además, yo puedo estar sano ahora y dentro de una hora estar enfermo, ¿no? Con lo cual es un concepto dinámico, cambia, es difícil, ¿no? Entonces hemos decidido medir las enfermedades. ¿Por qué os digo esto? Porque tanto en el informe como lo que os voy a presentar ahora sobre la situación de salud en el mundo, vamos a estar hablando de enfermedades, no de salud. Porque no tenemos datos de cuánta gente podemos decir que está o con un cierto grado de bienestar o sano. Y luego, salud global. Global. ¿Y global qué quiere decir? Pues mirad, yo creo que global tiene dos ejes. Un eje vertical que sería como el geográfico, el de todas las personas del planeta, la salud que engloba a todas las personas del mundo. Este es un concepto que se utiliza normalmente cuando hablamos de salud global, para la salud en África, en Asia, aquí. Pero también hay otro eje horizontal que sería todos los sectores que afectan a la salud, lo que se llaman los determinantes de la salud. Entre los que está la sanidad, pero no es el único determinante de la salud. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy fácil de entender. Si yo trabajé en Camerún, si yo estoy en la zona donde estaba, en Lobikoy, y tengo muchos niños con diarreas por parásitos, amebas, por ejemplo, porque el agua está mal, ¿vale? Yo soy médico, me pongo a tratar a la gente y le curo. Pero es que a los 15 días van a volver a estar igual, ¿vale? Vuelvo a curar. A los 15 días vuelven a estar igual. ¿Cuál es la solución? Pues una fuente de agua potable. Y yo no sé aquí en Extremadura, pero a mí no me enseñaron a hacer fuentes de agua potable. O sea, tiene que ser un ingeniero
el que trabaje. Ese ingeniero es el que va a mejorar la salud de esos niños, no yo tratando a los chavales. Entonces, tener agua, tener una nutrición adecuada, tener equidad de género, no ser pobre, todo eso afecta a la salud, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud global, tenemos que tener presente que tenemos esos dos ejes, el de todas las personas y el de todos los sectores. ¿Cómo está la salud mundial? Bueno, pues podemos decir en este informe, que es como mi día de la marmota, cada año tengo que estar ahí analizando qué pasa, etcétera, pues desde 2001, pues os puedo comentar que ha habido avances, ¿no? Y posiblemente en estos últimos 25 años ha habido algunos avances en algunos indicadores de enfermedad o de salud, como queramos decir, que yo creo que no se habían dado, ¿no? La mortalidad infantil, por ejemplo, ha disminuido prácticamente a la mitad, la mortalidad materna también, malaria también ha disminuido mucho, el VIH-Sida, hay algunos informes que están diciendo que en 2030 puede dejar de ser una amenaza global si hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, hemos mejorado mucho, pero si veis la tabla, vemos que nos centramos cuando hablamos de salud global, pensando en la salud de todas las personas, en enfermedades infecciosas, cuando el 75% de las muertes mundiales son por enfermedades no transmisibles. Y no es un problema solamente de nuestros países. En Senegal, donde estoy, me he quedado asombrado de las tasas de diabetes que tienen las mujeres. Una barbaridad. Y también estoy, aparte porque como médico mundial parece que no tengo suficiente trabajo, también en un máster de evaluación de programas públicos y he estado haciendo un TFM o llevando un TFM de un alumno que estaba trabajando en otro país africano que también tenía unas tasas de diabetes, precisamente quería evaluar el programa de diabetes, ¿no? O sea, estas enfermedades son fundamentales también cuando hablamos de la salud mundial, no es solo de la salud occidental. De hecho, creo que el 90% de las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles se dan en países de renta medio-baja. Bueno, seguimos con el programa. Ahora viene la doctora Penda Obat, Julie, médica intensivista, que hizo la residencia aquí en Badajoz. Y un poco, después de la intervención de Carlos, que nos pone un poco en contexto, me apunto, Carlos, lo de algunas jornadas con proyectos que han salido mal, pero bueno, hoy vamos a ver algunos que han salido bien, que estamos algún caso de éxito, de cooperación en salud, que digamos sirve como para inspirar, ¿no? Son inspiradores aparte de ejemplos de buena gestión y tal, ¿no? Entonces, ahora Brenda nos hablará de un caso de éxito en Mauritania. Buenos días. Hola. Pues la verdad que muchas gracias, Carlos Mediano. Me ha encantado tu exponencia, como siempre, y me viene súper bien para hilarlo con lo que yo quiero contaros, porque él viene a hablar de lo general, de la salud global, de la cooperación, y yo voy a ir a un caso en particular y la importancia de la cooperación, ¿no? Y también voy a aprovechar la oportunidad para plantar una semilla para el debate, ¿no? De quien quiera. Si la cooperación internacional es ayuda voluntaria o es política exterior o debería ser otra cosa, ¿no? Que es lo que Carlos estaba comentando, que no es ayuda, no es que yo te ayudo, ¿no? Es que coopero. Entonces, también con los años, el inicio de la cooperación viene de una necesidad de colaborar, de ayudar a países a que se desarrollen, ¿no? A darles competencias y a formarles, y con el tiempo va a ir evolucionando y la política cada vez pues, se va mezclando y a veces se pierde, ¿no? La línea entre cooperar y política exterior, intereses de unos países, ¿no? Porque la cooperación internacional se ejecuta hoy en día solo de los países ricos, del mal llamado primer mundo, hacia los países pobres en vías de desarrollo, mal llamados tercermundistas, ¿no? Entonces voy a hablar de esto y para que luego cada uno saque sus conclusiones, ¿vale? Después de mi ponencia. Voy a hablar en concreto de la cooperación en Mauritania y para ello os voy a poner un poco en contexto de las relaciones entre España y Mauritania, porque es muy interesante la relación y porque va a más. En los últimos años, Mauritania y España
cada vez sus relaciones han crecido mucho en los últimos años de una forma muy exponencial. ¿Y por qué? Porque Mauritania está en un lugar estratégico que, aunque no hace frontera directa con España, sí que está enfrente de las Islas Canarias, comparte las aguas con España de uno de los bancos pesqueros más ricos del mundo. Además, es la puerta de entrada a la zona del Sahel, una zona inestable, pero con muchos recursos en África, ¿no? Y otro dato interesante es que Mauritania es un país que es transición entre la África negra y la África árabe o norteafricana, ¿vale? De la África de los negros y la África de los moros del norte. Y Mauritania es un país muy, muy concreto porque es una transición, conviven las dos Áfricas de una forma bastante peculiar y la hace muy rica culturalmente, ¿no? El gobierno de España, como habréis visto en las noticias, ha aumentado mucho su inversión en Mauritania. Muchas ayudas para el control de fronteras, mucho en cooperación para ayudar al desarrollo del propio país, en el intento de impulsar pues, el desarrollo, ha renovado el marco Asociación País, el MAP, a través de la que se dirigen las relaciones entre los países, ha activado una línea de financiación a las empresas, el tejido empresarial español y el mauritano cada día están más unidos. De hecho, 1.500 empresas españolas operan en Mauritania a día de hoy. La cooperación migratoria, como ya lo he dicho, ayudar a formar al personal para que no tengan que venir a emigrar y también para que Mauritania controle fronteras, ¿no? Y formar a personal mauritano aquí en España. El refuerzo de la seguridad, porque está en la línea clave del Sahel, y un dato muy interesante es la profundización de los lazos humanos y culturales. Hay previsto, la Embajada de España quiere abrir un Instituto Cervantes para facilitar esto. La verdad que la historia entre Mauritania y España era más de la que yo misma pensaba. Entonces, España cada vez invierte más dinero en Mauritania en todos los aspectos. Cada vez la cooperación internacional de la Agencia Española de Cooperación es mayor en Mauritania. De ahí que cada vez haya más proyectos de cooperación como en el que yo he trabajado. Mauritania es un país que está en África del Oeste, entre el Sáhara Occidental, Argelia, Mali y Senegal. Está enfrente de las Islas Canarias y es un país con una extensión de 1 millón de kilómetros cuadrados, de la cual el 80% es desierto. Y aún así es un país muy rico en recursos. Es una república islámica, por el 99% de las personas son musulmanas y se rige por las leyes del Islam. Tiene una población aproximada de 4 millones, de la cual el 50% reside en la capital, Nuakchot, y tiene una esperanza de vida de unos 60-64 años, ahí rondan los datos. Nuakchot, que es la capital, tiene una vida de 40-50 años, es una ciudad bastante joven. La propia Mauritania era colonia francesa y se independizó de Francia en los años 60. Es un país, es una población cuya población viene la mayoría de la pesca, de la ganadería y de la vida beduina nómada en el desierto. Por tanto, es un país que está en plena construcción, en plena creación hoy en día. Entonces, el desarrollo es muy, muy, muy diferente y mucho más atrasado que de países en vías de desarrollo. Conviven varias etnias, como ya os he comentado, los moros, árabes, que no es despectivo porque somos moros, yo también soy mora, y hablan el hasanía, que es un dialecto del árabe, que es el mismo que hablamos los saharauis, ¿vale? Este dato es importante. Luego hay población, una parte son los moros blancos, como yo, mi color de piel, y hablan el árabe y el hasanía. Y luego hay una población negra que se divide en diferentes etnias, están los pular, los soninké, los wolof y los bambara, entre otros, que hablan diferentes lenguas propias. Todos ellos vehiculan en conjunto con el francés, que es lengua oficial, junto al árabe. El gobierno es una república presidencialista y nada, tiene el mar Atlántico, ¿no? Esta es la imagen habitual que vemos en Mauritania. Casi todo es desierto. Pero, a pesar del desierto, que es un 80%, posee muchos recursos naturales.
tiene unas minas de hierro enormes, que es su fuente principal de exportación económica, bancos de pesca muy ricos, tiene oro, tiene petróleo, acaban de descubrir el gas que van a empezar a explotarlo, o sea, tiene fosfato, tiene todo tipo de minerales. Es un país bastante rico en recursos naturales, como la mayoría de África. Y es estratégico por lo que ya he dicho, por su ubicación. A España cada vez le interesa más. También por el tema de la pesca. Las empresas europeas, los bancos de pesca, ya no pueden pescar en el Sáhara Occidental como hacían hasta ahora, de forma ilegal, porque la Unión Europea ha dicho que ese acuerdo es ilegal. Entonces, les viene bien tener buenas relaciones con Mauritania, por el control de frontera y por la pesca y por los recursos naturales. Entonces, ¿hasta qué punto ayudamos a este país a desarrollarse o nos viene bien ayudarle a desarrollarse porque nos interesa también a nosotros económicamente como potencia? Ahí es donde yo quiero plantear el debate, ¿no? De política exterior o ayuda al desarrollo. Yo creo que es algo en bilateral, es lo que decía Carlos de... Yo vengo de ser un poco hincha, como él decía, ¿no? Por la juventud, de blanco o negro, esto no me gusta, esto sí, yo era así. La cooperación y trabajar en Mauritania me está ayudando a no ser tan hincha, a ser un poco más de escuchar lo que no me gusta también y de escucharlo todo, de enterar todo, de entender que no todo es blanco, no todo es negro, ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan bueno, ¿no? Y esa perspectiva también me ha ayudado a trabajar en cooperación, que es una cosa que yo tradicionalmente como refugiada he criticado y he dicho, no me veo ahí, ¿no? Y mira, escupiendo para arriba como siempre. Bueno, tenemos las tres compañeras, primero empezará Ana Pavón de Cruz Roja, luego Manuela de Paz y Desarrollo y luego Nuria de Solidaridad Médica, ¿vale? Entonces, bueno, va a ser ponencias de media horita, porque ya son las 1:05, se me ha echado un poco el tiempo encima. Y nada, sin más dilación, Ana, cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Médicos Mundi Sur por querer contar con Cruz Roja para esta mesa de experiencias. La verdad es que es una suerte ser parte, ¿no? de un evento de este primer evento, ¿no? De salud y cooperación, aunque sabemos que la salud y la cooperación llevan unidas desde toda la vida, ¿no? También para mí me abrumaba al principio un poco, sobre todo porque estoy en la casa de los sanitarios, ¿no? Yo no soy sanitaria, pero vengo de una organización muy vinculada también a la salud. Y cuando me propusieron desde Médicos Mundi Sur que planteáramos una buena práctica en salud, claro, yo al no ser sanitaria pues no tenía en mi cabeza un hecho concreto, no un proyecto concreto, una realidad concreta, pero sí que tenía claro que nuestra organización, igual que muchas otras obviamente, hemos estado avanzando mucho en lo que es el concepto de salud. Y que eso creo que podría ser una manera de empezar esta participación, ¿no? En esta jornada. Yo pertenezco a un movimiento, aquí hablaba buenas prácticas de organizaciones extremeñas. Mi organización no solo es extremeña, tiene personitas que estamos aquí en el territorio extremeño, pero somos Cruz Roja Española, que es la misma organización que opera en todo el territorio español, pero además tengo la suerte de pertenecer a un movimiento internacional de 192 sociedades nacionales que están repartidas por el ancho y largo de esta pelotita donde estamos todos, ¿no? 192 sociedades nacionales, cada una obviamente con sus diferencias, con sus maneras de actuar en cada territorio, pero que compartimos muchísimas metodologías y sobre todo unos principios fundamentales que son parte, ¿no? De nuestro movimiento. Esos principios fundamentales nos ayudan a la hora de diseñar nuestras propuestas y de cómo hacemos, ¿no? Eso es un poco el contexto también que os quería compartir. Cuando empecé a preparar la presentación, que la he hecho expresamente para esta jornada, primero siempre me gusta pensar de qué concepto estoy hablando, ¿no? En la salud, y siempre me hace reflexionar cada vez que quiero compartir algo con alguien, ¿no? La salud para nosotros no es solamente, ¿no? un momento concreto, ¿no? de una condición física y psíquica, sino que ya estamos hablando de un concepto de bienestar, ¿no? Que se va ya uniendo a ese concepto de salud. Y si tenía que coger algún ejemplo concreto en el que tendríamos que estar poniendo un poco el asterisco, queríamos sacar a la luz, ¿no?
queríamos poner el foco sobre la realidad de las personas migrantes. Obviamente el acceso a la salud no es un derecho humano fundamental, pero hay multitud de barreras que tenemos que entre todos, ¿no? Nuestro movimiento con estas 192 sociedades nacionales trabaja cada día y tiene una estrategia concreta que se acaba de renovar en el año 2024 y que se aplicará hasta 2030 para mejorar nuestra atención a las personas migrantes. A través de la intervención que hacen estas 192 sociedades nacionales. Sí, hemos sacado ahora también a finales de año, desde el movimiento, desde la Federación Internacional, un estudio que está disponible en nuestra página web, que extrae datos de la atención a personas migrantes en América. De estos datos se extraen que entre el 60 y el 70% de las personas migrantes en tránsito necesitan asistencia sanitaria, siendo además los servicios médicos generales los más necesarios. El 40%, que además tengo aquí en la mesa una compañera que también va a poner el foco sobre esta realidad, manifiestan la necesidad de atención sanitaria sexual y reproductiva, porque son derechos también fundamentales para las mujeres y que muchas veces no se cumplen, lo comentaba también la compañera en la realidad de Mauritania, ¿no? De las necesidades en atención, salud de reproducción y obstétrica, ¿no? Pues nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuela Gutiérrez y vengo de Paz y Desarrollo. Soy técnica, pero llevo muy pocos días. Entonces, justamente he entrado, pues llevo con Paz y Desarrollo en varios proyectos, pero así como ya estable de técnica y en estos temas, he entrado hace muy poco, entonces me he empapado a tope con este tema, que significa pues que he hablado con la gente de Ecuador, es un proyecto de partería ancestral. Entonces yo directamente pedí contactos, cuadré horarios, tal, y luego hablé con la gente aquí en el territorio, pues para poder aquí transmitir, ¿no? Y me veo como mediadora de la temática, pero lo siento mucho, no he estado ni en Ecuador ni soy súper experta. Pero bueno, esto es un proyecto dentro de un marco más grande, pero es un proyecto en concreto financiado por el Ayuntamiento de Cáceres. Este duró 5 meses, pero lo dicho, es una estrategia que lleva Paz y Desarrollo en Ecuador más amplia, en colaboración con instituciones nacionales, el Ministerio de Salud y en coordinación con movimientos de Ecuador también, movimientos sociales dentro de los derechos reproductivos y sexuales de esa temática. Entonces voy a hablar de este proyecto muy en concreto, que se llama Un camino hacia la erradicación de la violencia obstétrica desde un enfoque intercultural en comunidades rurales de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Luego me preguntáis cosas, a veces hablo un poco raro porque tampoco me crié aquí, así que bueno, estas cosas. Nada, Ecuador en sí como país, pues lo importante aquí en la estrategia nacional es que tiene un enfoque intercultural. Entonces eso está en la Constitución, porque al ser un país que tiene 18 pueblos indígenas y 14 nacionalidades, pues dentro, por ejemplo, del Ministerio de la Salud también se dice de que hay que atender la salud desde un enfoque intercultural. Lo que pasa es que luego hay un problema de llevar esto a la práctica. Este proyecto ha sido en el norte del país, es esta zona azul que veis allí, que se llama Esmeraldas y que es una zona de la costa y que se realizó con comunidades rurales, con mujeres mestizas, afroecuatorianas, también indígenas un poco, y sobre todo mujeres rurales y con la problemática que eso conlleva. Lo importante, el enfoque de este proyecto es como darle mucho valor al tema de ese enfoque intercultural y de los conocimientos colectivos ancestrales, dar valor a eso, revalorizar esa parte. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que
en el trabajo que ya se lleva realizando desde tiempo en el terreno y tal, de que hay conocimientos y saberes en las comunidades que pueden ayudar y aportar a lo que es la salud comunitaria y que además habría que ver cómo integrar eso en el enfoque intercultural que dicen las políticas del país que quieren tener. Entonces son saberes que se han transmitido de manera oral quizás, que es muy tradicional, que a veces hay baja autoestima también en la transmisión de eso, o sea, estamos hablando por ejemplo de parteras, pero que a la vez son curanderas, o sea que hay toda una función comunitaria, pero a la vez hay un discurso positivo y negativo, o sea, en parte como que hay rechazo a eso, no hay confianza, y por otro lado pues sí que hay una cultura de confianza pues en las... Hola. Yo voy a ser bastante breve, la verdad. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias porque me he metido así un poco en el último momento, pero creo que ha sido súper oportuno porque he conocido a gente súper interesante con la que he compartido algunas conversaciones y he recogido muchas ideas que creo que también pueden servir para la ONG con la que colaboro, porque al final de eso se trata, de compartir y de crear ese espacio. En concreto, por ejemplo, con el tema de las parteras, decirte que desde Solidaridad Médica se trabaja con las parteras de la Amazonía y que tenéis una puerta súper abierta para que volquéis todo vuestro conocimiento y todo lo que habéis recogido durante esos 5 meses, que seguro que es súper interesante. Entonces, bueno, a ver, Solidaridad Médica es una ONG que tiene su sede fundamental de España en Canarias, pero luego tiene diferentes sedes en España. En concreto, por ejemplo, pues tiene la suya aquí en Badajoz. Y nada, lleva funcionando desde 2003. Hacen proyectos de salud integral en el departamento del Beni, que es una región que está en Bolivia, por la que discurren pues diferentes afluentes del Amazonas, y se trabaja con comunidades indígenas, con diferentes comunidades, con proyectos que abarcan pues desde las sociedades más rurales, que se dedican al tema de agricultura, ganadería. También se les da un enfoque un poco de género para irle dando un poco de sitio a la mujer. Y bueno, el mantra un poco de la ONG no es tanto la acción humanitaria como darle a esas comunidades las herramientas para que ellos puedan aprender a trabajar su tierra, utilizar sus recursos al máximo. No tenemos una situación tan desfavorecida como por ejemplo se puede vivir en algunos sitios de África, porque gracias a Dios en la selva la gente puede consumir lo que emana de los árboles, pero muchas veces no saben cómo utilizarlo, y aunque no haya casos, por ejemplo, de desnutrición grave infantil, sí que hay casos de desnutrición moderada bastante importantes, en la que si tú, por ejemplo, asesoras un poco a las madres y les das un poco de información, ellas mismas se está viendo la bajada de la desnutrición en las poblaciones, y es bastante importante. Entonces, bueno, un poco eso, darles a ellos la información para que ellos la interioricen, que sigan utilizando su sabiduría ancestral, porque al final ellos ya vivían y sobrevivían sin nosotros, sin que apareciéramos nosotros por allí. Tienen una cultura maravillosa en cuanto a la medicina, el uso de las plantas, de la naturaleza, y es totalmente válida. Nosotros lo único que le hacemos es darle un poco de recursos para, sobre todo, el tema de prevención de enfermedades y